Hola chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Espero que estén muy pero muy bien. Estamos acá en otro video para este canal y hoy, como están viendo en el título, les voy a enseñar a cómo ganar dinero en GTA V Online de manera fácil y rápida para principiantes, amigos. Así que si hoy quieres saber cómo ganar mucho dinero en GTA V Online, quédate hasta el final de este video que comenzamos, amigos. Y bueno, acuérdense que siempre en la descripción de este video les dejo el link a mi comunidad de Discord, sí, que se pueden unir de manera gratuita, amigos, y ahí estamos la mayoría de los suscriptores que jugamos obviamente siempre GTA V Online. Así que si querés encontrar algún amigo para jugar GTA V Online o hacer amigos, te puedes unir de manera gratuita con el link que tienen acá abajo y está súper buena y se las recomiendo muchísimo, amigos. Así que también les dejo el link a mi Instagram, sí, por si me quieren ir a seguir, que también ahí me pueden mandar mensajes si ustedes quieren que suba algún video en especial o algún método. Me pueden mandar ahí, que es donde yo mayormente respondo mucho más rápido, porque siempre estoy mucho más activo en Instagram. Y también les dejo el link a mi canal de TikTok y a mi canal de Twitch, amigos. Tienen todos esos links acá abajo en la descripción de este video. Y bueno, amigos, ahora sí, vamos comenzando con este video. Sí, como siempre, amigos, ok, como siempre, este método es para principiantes. Este método es para principiantes, para hacerlo de manera, obviamente, como siempre, legal. Sí, es un método para principiantes de manera legal, o sea que vamos a generar dinero de manera legal. Aparte de eso, lo que a mí me pone muy contento es que, aparte de ser para principiantes, lo pueden realizar cualquier plataforma. Estés en PC4, estés en Xbox One, estés en PC, ok, estés en la plataforma que estés, lo vas a poder realizar. Así que eso está muy bueno y a mí me pone muy contento, porque cualquier persona puede realizar este método que está buenísimo y yo lo recomiendo muchísimo para ganar mucho dinero en GTA V Online, amigos. Así que bueno, amigos, lo primero que vamos a hacer es entrar a una sesión pública. Es súper sencillo, sí, es entrar al GTA Online, tocar en este caso la opción que dice online, sí, cuando estamos en el GTA modo historia común. En la pantalla de carga tocamos el botón que dice online y ya entraríamos a una sesión pública, ok, súper sencillo. O entran a una sesión normal, igualmente yo siempre recomiendo que sea pública. Bueno, amigos, ahora sí, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Ya cuando estamos en la sesión pública, vamos a abrir el menú de pausa. Vamos a irnos a online, vamos a ir a actividades, jugar actividad creadas por Rockstar, y acá van a ver muchas categorías. Nosotros vamos a elegir la que se llama carreras acrobáticas y acá vamos a bajar, ok, vamos a bajar hasta encontrar la que se llama acrobacia-carne de cañón, amigos. Ok, es esta que se llama acrobacia-carne de cañón. Fíjese que tiene esta foto, está en doble de RP y doble de dinero, así que nos va a pagar muy bien. Ok, aparte de eso lo pueden realizar cualquier persona, como les digo, porque está disponible a partir del nivel 1. Así que si sos nivel 1 lo vas a poder realizar, y si sos nivel 0, que mayormente empezás así, directamente creo que robás una tiendita y ya está, y ya subís a nivel 1, es súper sencillo. Así que nada, es esta y la vamos a iniciar, amigos. Y bueno, amigos, una vez que nosotros hayamos entrado ya en este caso a la actividad que es acrobacia-carne de cañón, presten atención que apenas entramos ya hay jugadores, amigos, ok, ya hay jugadores. Así que eso es lo mejor de todo. ¿Por qué? Porque si bien la actividad se puede hacer solo, que no lo recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque la verdad que el pago que vamos a recibir es muy poco, entonces yo recomiendo que sean con personas, obviamente, ¿sí? Si pueden completar las 16 personas es mucho mejor, porque también acá va a influir mucho el tema del dinero. ¿Por qué? Porque entre más jugadores hay, más dinero van a ganar, y entre menos jugadores hay, menos dinero van a ganar. Otras cosas muy importantes son las configuraciones, si es el caso que en este caso somos anfitriones, ok, amigos, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay varios ajustes, ¿sí? Primero que nada, como están viendo, tenemos el tema de tráfico. Acá yo recomiendo que sea que no. Ok, otra cosa muy importante son los vehículos personalizados. Ok, ¿por qué es muy importante esta opción? Si es el caso, obviamente, que nosotros somos anfitriones. Si no somos anfitriones, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Porque obviamente nosotros no lo vamos a configurar. Pero si en el caso que son anfitriones, yo recomiendo que lo configuren en la manera que yo les digo. Primero, vehículos personalizados, yo recomiendo que no lo activen, sí, que pongan que no. ¿Por qué? Porque esto puede influir en la carrera, sí, puede influir mucho en la carrera. No en el tema del pago, sino que en la carrera. ¿Cómo? Por ejemplo, si nosotros tenemos el auto, que en este caso ahora lo van a ver, que usamos en esta carrera, como por ejemplo yo tengo este que lo tengo todo tuneado, ok,
vamos a tener ventajas. Es el caso que nosotros lo tenemos todo tuneado, ¿ok? Todo tuneado. Si no, nosotros no tenemos ningún auto tuneado, si no tenemos, por ejemplo, los autos que usamos acá tuneados, o sea, comprados y tuneados al máximo, yo recomiendo que sea que no. ¿Por qué? Porque si ustedes activan esa opción, lo que va a pasar es que otros jugadores, por ejemplo, van a tener autos comprados y lo van a tener todo tuneado, van a tener más ventaja dentro de lo que es aceleración, frenos, también motor y todo eso, sí, que obviamente van a tener más ventaja, ¿ok? Entonces, nada, eso es una opción muy importante que yo siempre quiero explicarlo y bien centrarme dentro de esa opción, porque la verdad que va a influir mucho dentro del tema de la jugabilidad de esta carrera. Ok, amigos, así que bueno, súper sencillo y súper rápido, ¿sí? En este caso, como siempre les digo yo trato de explicarlo todo lo mejor posible, ¿sí? No me enfoco mucho en ganar la carrera, sino que en explicarlo lo mejor posible para que ustedes entiendan, ¿sí? Y para que ustedes sepan cómo pueden hacer para ganar, en este caso, la carrera acrobática, amigos. Es súper sencillo. Ok, amigos, como ven, no hay muchas personas que tengan autos personalizados. Creo que soy el único que tiene autos personalizados. Así que ahí sí voy a tener ventaja yo, en este caso, que si manejo bien, obviamente, voy a tener ventaja dentro de estos jugadores. Fíjense, igual esta es media tosca, no me gusta esta camioneta, no sé por qué la compré porque me sentía Gunter, sí, no les voy a mentir, me hacía el pandillero, pero la verdad es que no se las recomiendo. Les recomiendo más un vehículo que en este caso no sea tan tosco. Pero bueno, amigos, sí. Obviamente esto lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, no hace falta que tengan vehículos personalizados, no hace falta que tengan nada comprado directamente. Fíjense que adentro de la sala, en este caso, hay varios jugadores, o sea, hay dos jugadores que son nivel 1, amigos, nivel 1, así que ellos recién entraron, sí, recién entraron y ya están jugando esta actividad. Por eso yo se les recomiendo, si bien no vas a ganar una millonada, no vas a ganar millones, sí, como por ejemplo, capaz que estás pensando que vas a ganar, oh sí, en 10 minutos me voy a ganar 20 millones. No, si bien no vas a ganar millones, pero sí que va a ser una muy buena paga. Esto yo lo recomiendo para todos los jugadores, ¿sí? Si ya llevas un tiempo, si recién vas comenzando, si en este caso dejaste de jugar y volviste de vuelta. Está muy bueno este método. Sí, la verdad es que yo lo uso y la verdad es que genero mucho dinero de manera fácil y de manera rápida. Obviamente siempre centrándome en el tema primordial, que es, en este caso, ganar la carrera, ¿sí? En este caso, ahora mi tema primordial, o sea, lo principal que estoy haciendo ahora es explicarle a ustedes, ¿sí? Lo que pueden hacer para ganar esta carrera, obviamente. Pero ustedes, como siempre les digo, si ustedes se enfocan en ganar la carrera, si ustedes se enfocan, la van a ganar sin ningún tipo de problema, amigos. La van a ganar fácil y rápido. Ok, este es un video, como les digo, explicativo sobre cómo ganar dinero, sobre métodos para ganar dinero. ¿Sí? Si sos nuevo en el canal, te recomiendo que te suscribas, es gratis y me ayudas un montón. Y aparte siempre vas a tener videos nuevos sobre métodos para ganar dinero, ¿ok? Entonces, nada, amigos, como les digo, esto lo pueden hacer en cualquier plataforma. Lo pueden hacer sin ayuda, ¿sí? O sea, lo pueden hacer sin ayuda de amigos, ¿sí? Lo pueden hacer con gente random, que es lo que yo recomiendo si es el caso que no tienen amigos como yo. Pero, si ustedes, por ejemplo, lo quieren hacer solo, sin ninguna persona, no es lo recomendable, yo no lo recomiendo, pero sí que se puede hacer, así que se puede ganar muy buen dinero también. No van a ganar obviamente lo mismo que si están compitiendo contra otras personas dentro de la carrera, que para eso es una carrera, para, en este caso, competir contra otras personas para ver quién queda en primer lugar, pero sí que lo pueden hacer solos. Ok, yo recomiendo que sean más o menos 5 personas para arriba para iniciar, en este caso, la carrera. Obviamente, si pueden y tienen la posibilidad de llenar la sala con 16 jugadores, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la paga va a ser mucho mejor. Ok. Entonces, nada, esos son los puntos más importantes que yo en este caso aclaro para esta carrera. Así que lo dejo en cámara rápida, amigos.
5 minutos con 58 segundos y 72 milésimas, 8 de JP y 0 de RP. Obviamente, como saben ustedes, en las carreras no nos dan RP. En este caso, como si hiciéramos una misión normal, ok amigos. Ahora obviamente nos va a dar el RP y el dinero. Fíjense amigos, bueno, en este caso yo gané 5800 y 2180 de RP, que la verdad con 6 jugadores, la verdad es que está bastante bien, quedando en cuarto lugar. Pero fíjense el primero amigos, ganó casi 20.000 dólares y 8730 de RP, como siempre les digo. Entre más jugadores, mejor, ¿sí? 6 o 5 la verdad es que es lo mínimo para poder realizar esta actividad. Aunque la verdad está bastante buena, está bastante divertida, sí, es bastante buena. Y fíjense que después de esa actividad tienen varias. Sí, yo recomiendo obviamente la que les mostré en este caso. Pero si ustedes quieren elegir alguna de estas, también están muy buenas. Yo las recomiendo siempre con la configuración que les dije, porque en todas son la misma configuración, ¿ok? Entonces, nada amigos. La verdad es que es una buena paga, ¿sí? Si es el caso que llenan la sala. Si llenan la sala en este caso, como vieron, en este caso el primero, sí, el que quedó en primer lugar, ganó 20.000 dólares. Sí, ganó 20.000 dólares y casi 10.000 de RP. Así que está súper, súper bien. Ok, pero si ustedes llenan las 16 personas, ¿sí? Si llenan la sala totalmente con 16 personas, esos 20.000 se convierten más o menos en 70.000 a 80.000 dólares si quedas primero. Y esos 8.000 de RP se convierten en casi 16.000 de RP. La verdad es que es buenísima, es muy muy recomendable si recién vas empezando. ¿Sí? Como siempre les digo, con estos métodos que son obviamente de dinero legal, no vas a ganar una millonada apenas empezás. Pero sí que te van a funcionar, te van a venir muy bien para cuando recién vas comenzando, porque en 2 veces que hagas esta carrera con 16 personas, que es muy sencillo que se llene, porque la verdad es que están muy buenas y te pagan muy buen dinero. Te puedes comprar prácticamente un departamento de lujo de 200k que te sirve para hacer golpes y sacar muchos más dinero, ¿sí? Te sirve para ganar mucho más dinero y obviamente realizar todos los golpes. Así que la verdad yo veo que es una muy buena carrera, por eso obviamente se lo estoy subiendo. La verdad yo la recomiendo muchísimo, es una de las mejores carreras. Aparte que es divertida, porque a mí en lo personal me gusta mucho el tipo de carreras acrobáticas. Y la verdad es que la recomiendo muchísimo amigos. Así que muchísimas gracias por ver este video y por quedarte hasta el final de este video amigos. Como siempre, sí, vamos por esos 20k de subs, que la verdad faltan muy poco, faltan 50 suscriptores. Así que nada amigos, muchísimas gracias en serio por todo el apoyo a los videos, al canal. Ustedes son unos cracks amigos, así que vamos por esos 20k. Y como siempre amigos, yo soy Jere Glitches y nos vemos en un próximo video amigos.